Los límites de Atterberg. Los límites de Atterberg o límites de consistencia se utilizan para caracterizar el comportamiento de los suelos finos, aunque este varía a lo largo del tiempo. Obtiene este nombre en homenaje al científico sueco Albert Maurits Atterberg. Los límites se basan en el concepto de que un suelo de grano fino solo pueden existir 4 estados de consistencia según su humedad. Si un suelo se encuentra en estado sólido cuando está seco, al agregarle agua poco a poco va pasando sucesivamente a los estados de semisólido, plástico y finalmente líquido. Los contenidos de humedad en los puntos de transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg. El equipo necesario para realizar este ensayo es el siguiente: juego de tamices, balanza con precisión de 0,01 gramos, probeta, potes plásticos, agua destilada, bol metálico, cápsulas de humedad, espátula, equipo casagrande, ranurador, vidrio esmerilado. Acondicionamiento general de la muestra límite líquido. Para este ensayo se utiliza la fracción del suelo que pasa número 40, de 0,5 milímetros. Para ello se separan aproximadamente 100 gramos de material de la siguiente manera. Tamizar suelo en la malla número 40 y mediante el procedimiento de cuarteo extraer una fracción del suelo que pasa por la malla número 40. Se deja saturando la muestra en agua destilada. En suelos de alta plasticidad, el tiempo de saturación no debe ser menor a 24 horas. Este plazo puede ser mucho menor en suelos de baja plasticidad y en ciertos casos puede eliminarse. Descripción del ensayo del límite líquido. Verificar que el aparato del límite líquido esté limpio y ajustado. Ubicar el aparato del límite líquido sobre una base firme. Depositar entre 50 y 70 gramos en la cápsula, alisando la superficie con una espátula a una altura de 10 milímetros, evitando incorporar burbujas de aire en la mezcla. El alisado implica un volumen de material de 16 centímetros cúbicos y una longitud de surco medida desde la superficie nivelada de 63 milímetros aproximadamente. Mediante el acanalador, separar el suelo en dos mitades según el eje de simetría de la cápsula, de modo que se forme una ranura clara y bien delineada. La formación de la ranura se debe efectuar con el mínimo de pasadas, limpiando el acanalador después de cada pasada. En ningún caso se debe aceptar el desprendimiento de la muestra del fondo de la cápsula. Si esto ocurre, se deben realizar nuevamente el procedimiento. Girar la manivela de una manera uniforme a una velocidad de 2 golpes por segundo. Continuar con este procedimiento hasta que el surco se cierre en 10 milímetros de longitud. Si el cierre de la ranura es irregular debido a las burbujas de aire, se deberá repetir el ensayo.
Registrar el número de golpes. Retirar aproximadamente 10 gramos del material que se junta en el fondo del surco. Y determinar su humedad llevándola al horno a 60 grados Celsius hasta masa constante. Esto es una diferencia en peso menor al 0,1% con la pesada anterior. El ensayo se debe efectuar de la condición más húmeda a la más seca, es decir, la muestra siguiente a ensayar debe ir perdiendo humedad para volver a realizar el ensayo. El número de golpes debe encontrarse en un rango de 15 a 35 golpes. Este procedimiento debe ser realizado 5 veces. Descripción del ensayo del límite plástico. Utilizar el material que queda del límite líquido. Tomar una bolita de suelo de 1 centímetro cúbico, amasarla entre las manos y luego hacerla rodar sobre la superficie del amasado con la palma, hasta formar cilindros de 3 milímetros de diámetro. Doblar el cilindro, amasar nuevamente y volver a conformar el cilindro. Repetir la operación hasta que el cilindro se disgregue al llegar a un diámetro de aproximadamente 3 milímetros, en trozos de orden de 0,5 a 1 centímetro de largo y no puede ser amasado ni reconstituido. Si esta disgregación se produce cuando el cilindro tiene un diámetro mayor que 3 milímetros, puede considerarse como un punto final satisfactorio, siempre que el material haya podido conformar previamente un cilindro de 3 milímetros de diámetro. Reunir las fracciones del cilindro disgregado y pesar. Determinar su humedad llevándola al horno a 60 grados Celsius hasta masa constante. El ensayo debe ser realizado por lo menos 3 veces.